compartiendo con ustedes. Vamos a compartir un poquito de su palabra. Amén. Y hoy también con mi hermana Diana vamos a estar compartiendo algunos versículos bíblicos. Shalom, hermana Diana. Shalom, hermano Franco, shalom a toda la audiencia. Damos gracias al Padre Eterno poder estar compartiendo con todos ustedes una vez más. Gracias al Señor, estamos transmitiendo en vivo. Son las 21:38. Damos gracias al Padre. Bueno, un tema que queríamos tocar y continuar, ¿no? Porque la semana pasada habíamos tocado el tema de ¿realmente existe el noviazgo? ¿Hay noviazgo? Bíblicamente, ¿qué nos dice la palabra? Una cosa es lo que nos dicen a nosotros, pero otra cosa es lo que está escrito en su palabra. Amén. Entonces, nos referíamos al tema del noviazgo. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Y ahora vamos a tocar otros temas. El tema de qué es lo que pasa cuando ya el pecado fue hecho. ¿Sí? Dentro del noviazgo, o tal vez hay una pareja dentro de la iglesia, de la congregación, y no están casados y tienen hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa bíblicamente, ¿no? Y vamos a ir compartiendo con los versículos, vamos a hablar un poquito de la palabra, qué es lo que hay que hacer, amén. Y la importancia de todo esto, ¿sí? Entonces, antes que nada, vamos a orar, amén, para compartir su palabra y amén, poder continuar con el mensaje, amén. Amén. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua. Te pedimos, Padre eterno, perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Limpia nuestras vestiduras, Padre eterno, Yahvé Sebaón. Te pido que prepares los corazones, las mentes, que prepares nuestras vidas, Padre eterno, y estés rompiendo ataduras espirituales, todo aquello que impide que podamos recibir de tu palabra, todo espíritu de distracción, toda atadura mental, todas ataduras mentales, todo aquello que perturba el corazón y quiere distraer, queda amarrado y atado en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua y es echado afuera a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de Yeshua. Padre eterno, te pedimos también el conocimiento y discernimiento para poder leer de tu palabra y que todo lo que podamos leer quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayudes a ponerlo por obra, Padre eterno, Yahvé Sebaón. Te pido que también estés sacando de nuestras vidas todo aquello que hemos aprendido mal, todo aquello que hemos vivido y actuado de mala manera, porque hemos sido mal informados, mal aprendidos. Corta y arranca de nuestras vidas esto, Padre eterno, y llénanos del conocimiento, del entendimiento de tu palabra, Padre eterno. Estés trayendo esa luz a nuestras vidas y enderezando nuestro camino delante de ti, de tu presencia, Padre eterno. Que nos ayudes a compenetrar y a ser cada día más santos, Padre eterno, apartados para ti, Padre eterno, Yahvé Sebaot, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Bueno, hermanos, vamos a compartir un poco de su palabra, hablar un poquito. ¿Qué pasa a aquellas personas que llegaron a la iglesia y no están casados, están en concubinato y tienen hijos? ¿Y qué pasa con aquellos que han tenido un noviazgo y no habiendo tenido esa información de lo que es el compromiso, de lo que habla la palabra, ¿sí? Porque fíjense, repasando un poquito de lo de la semana pasada, el noviazgo que habla la palabra es un compromiso. Directamente el varón iba a la casa del padre de familia para pedir la mano de la mujer o futura novia, y era un compromiso porque había un acuerdo, ¿sí? Directamente de ahí se toma el noviazgo. Pero cómo actúa Satanás, ¿no? Muy sigilosamente, de que poco a poco se fue infiltrando diciendo de noviazgo
y sin compromiso, cuando la palabra habla de un compromiso. Y fíjense del precio, porque, y no es algo antojadizo, algo que nosotros estamos diciendo, es bíblico. ¿Por qué? Porque Yahvé, Yeshua, pagó un alto precio, ¿sí? Por su pueblo, por sus hijos, un alto precio. Sí, es la dote, cuando hay un compromiso. Y así como lo hace la palabra de Dios, ¿sí? El compromiso es, y lo vemos en José y Miriam, en Mateos, cuando ellos se comprometen, y el compromiso, bíblicamente, era que el varón primero le pedía la mano al padre de familia, le pedía la mano de la mujer, y si él aceptaba, recién ahí se le consultaba a la mujer, a la hija, si realmente estaba de acuerdo. Y cuando había un acuerdo, había un precio, una dote, donde se comprometían, y el varón se iba, ¿sí?, en el lapso de un año, ¿sí?, donde él iba a preparar el hogar donde iban a habitar, y la mujer se iba a preparar para formar una familia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando llegaba el tiempo, no era que estaban de novio, estaban de acá para allá, no. Era un compromiso, estaban comprometidos, ya hay, digamos, para que se pueda entender, una alianza, un compromiso. Y al tiempo venía el novio a buscar a la novia. O sea que era algo serio, hermano Franco. ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces dicen, no, es como que estamos de novio. He escuchado esa frase y dicen, no, pero no hay esa seriedad, como bien lo estás recalcando, mi hermano. Poco a poco se fue perdiendo esto, y entonces se fue tomando lo del mundo, pero no se leen las escrituras, ¿sí? Y en Mateo vemos esto, que fue cuando María o Miriam concibió del Espíritu Santo. Amén. Ya estaban comprometidos. Y para que esto no quede al aire, como siempre acostumbramos, vamos ahí a la palabra, Mateo 1. Y le aconsejamos a los oyentes, ¿sí? Si usted tiene papel y lápiz, le recomendamos o le aconsejamos, mis hermanos, para que tome nota, porque el hermano Franco hoy va a estar compartiendo bastantes versículos, y es importante poder apuntarlos, ¿sí? Poder tenerlos en cuenta, no solo por nuestras vidas, sino también en el caso, como habíamos hablado del programa anterior, en caso de que tengamos que justamente ministrar a una vida y justo está pasando por esta necesidad o por este tema, Señor, permita que hablemos. Entonces es necesario, el hermano Franco tiene varios versículos para poder ir apuntando, y es importante tenerlo presente, ¿no? Amén. Vamos ahí a Mateo capítulo 1, versículo 18, donde dice: el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María su madre con Joseph, antes de que se juntasen, fíjense lo que era el compromiso, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y Joseph, su marido, ahí lo recalca bien, Joseph, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Joseph, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven lo que hablo? Y esto es bíblico. Y no es que era para los judíos, no. Porque después se vuelve a ver ese mismo compromiso, es el que Yeshua hizo con su pueblo. Porque Él murió y resucitó
pagando un precio muy alto por nosotros. Aleluya. Y dijo, no solamente que se presentó a sus discípulos durante 40 días, pero cuando ascendió, ¿sí?, le dijo a los discípulos que le era necesario, pero iba a mandar un consolador. Amén. Y que después iba a volver. Y habla la palabra que ahí viene a buscar a su novia. Oh, santo, aleluya. Entonces, bíblicamente se vuelve a repetir ese compromiso. O sea que no es algo que ya fue, es de los judíos, o es algo pasado. No. Va a volver porque ya pagó un precio. Amén. Hubo un compromiso. Qué lindo, hermano, lo que estás contando, hermano Franco, porque justamente no fue por casualidad, como bien estás diciendo en las Escrituras, cuando Yeshua le dice que esperen unánimes orando, y se produce esa venida del Consolador, esa venida de la promesa, justamente en el día 50, y anteriormente, muchos ensayos antes, ocurría lo mismo, ese mismo compromiso, pero en el monte donde Moshe recibió las tablas o la instrucción. Amén. Y es como tal cual lo estás recalcando, de que no es que surgió en Mateo esto. Esto es un ensayo que viene desde el principio. Aleluya. Y Elohim lo diseñó, lo preparó y fue así. Amén. Aleluya. Porque nosotros tenemos tiempo, pero Él no. Él en su inmensidad diseñó y preparó todo esto para reconciliarnos con el Padre. Amén. Amén. Entonces, ese compromiso que también está en la Torá, porque quiero decirles algo, la Biblia es toda para mí, ¿sí? Aleluya. La Biblia no es un testamento, porque testamento tiene que morir alguien para dejar una herencia. Si esa persona muere, si esa persona está viva, el testamento no sirve de nada. Entonces, queda invalidado el testamento. Como Yeshua murió y resucitó, no se puede hablar de testamento, porque si no la herencia quedaría invalidada. Pero Él no dejó un testamento, no dejó una herencia. Él dejó promesas. Entonces está mal expresado cuando uno dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué? ¿Y cómo sería correcto decir, hermano Franco? Porque Él es un Dios de pactos, un Dios de promesas. Amén. Amén. Y no de testamento, porque Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Amén. Amén. Y si Él murió y resucitó, le estamos reconociendo que es un Dios de promesas. Aleluya. Pero si aún no lo entendemos y decimos de testamento, es como que no le estamos reconociendo que Él resucitó, sino que Él murió y no resucitó y nos dejó una herencia. Pero para mí Él murió y resucitó, pagó un alto precio y nos dejó promesas. Y antes de esa última promesa, hubo otras promesas y que hasta el día de hoy persisten. Entonces es un Dios de pactos. Yo no puedo pactar con Dios. No tengo que darle a Él. Él nos dio todo. Amén. Somos de Él. No hay forma de pactar con Él. Somos nada. Y Él creó todo. Él no necesita ni tu plata, ni tu oro, ni riquezas. Amén. Y eso lo tenemos que entender. Él es dueño de todo. Y como es un Dios de promesas, Él hizo esa promesa, ¿sí?, de que va a volver. Amén. Por eso dejó esto, fue preparando. ¿Por qué se hacían los sacrificios? ¿Por qué Elohim determinó que tenía que ser el cordero? Fue preparando al pueblo durante muchos años porque Dios conocía el corazón del varón, del hombre. ¿Por qué nos dejó su palabra? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Fíjense que la semana pasada hablábamos de la debilidad en el corazón. Engañoso es el corazón. De Jeremías, sí. Engañoso es el corazón. Amén. Amén. Entonces, fíjense de lo que fue, es y va a ser
no es que se dejó de hacerlo del pacto, lo del matrimonio, ¿sí? Porque Él lo estableció así. Amén. Entonces vemos que cuando leíamos Mateos, habla de José. Si bien se había comprometido y cada uno, José fue a preparar el hogar, lo que iba a hacer para formar su familia, porque dice la palabra, uno serán, no es que la mujer va a estar con los hijos, no, es una compañía, ¿sí? Unos serán en el espíritu, y esa unidad ya no son dos, amén, son uno, porque Dios es uno, y uno en nosotros, y esto es lo que nos enseña la palabra. Cuando nosotros decimos, Os Israel, cuando hablamos del Shema en los Shabbat, Os Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé uno es. Yahvé es unidad, no es trinidad, es unidad. No voy a meterme en detalle en todo esto, pero en su mayoría de la palabra habla de unidad. Y esto es lo que tenemos que entender. Es un ensayo, es la práctica día a día. Dejó establecido el matrimonio para que nosotros podamos entender ese compromiso. Él pagó una dote, un precio muy alto, hizo un compromiso con la novia y va a volver a buscar a su novia. ¿Y qué pasaba? Fíjense por qué decía José que no quería infamarla. Porque se hallaba dentro de ese periodo de compromiso, se hallaba en falta que la mujer había sido adúltera o había fornicado fuera del matrimonio, ¿sí? Directamente se presentaba delante de ancianos de la congregación y caía juicio no solamente para la mujer, sino para todas sus familiares. Entonces, era bastante complicado y pesado. Pero ¿qué dijo José en su corazón? Él no quería salir a decir que era una mujer adúltera. Mantuvo en su corazón y estaba meditando en esto. Él no quería decir, andar por ahí hablando mal de Miriam, como ahora es una mujer adúltera, no. ¿Y qué pasó? Dios envió ese mensaje a José diciendo, no temas recibir, todavía no la había recibido, no temas en recibir a Miriam. Amén. Entonces fíjense el paralelismo que hay, el ensayo que hablamos nosotros, porque la palabra es un ensayo, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, el bautismo en agua es un ensayo de lo que es el Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? El matrimonio es un ensayo de lo que Yeshua va a hacer en nuestras vidas. Él pagó un alto precio por nosotros y va a volver a buscar a su novia, limpia, pura y sin manchas. Amén. Por eso es necesario que podamos entender esto. No hay tal noviazgo. Satanás, ¿cómo se infiltró? Es muy astuto. Conoce la palabra. Fíjense en Mateo 4, cuando Yeshua, después de 40 días de ayuno y oración, fue llevado o transportado al desierto y fue tentado por Satanás. Satanás vino a tentarlo. Y lo dijo con cualquier cosa, no. Agarró partes de la Torá, de la palabra, para buscar hacerlo caer. Satanás conoce a la perfección la palabra, ¿sí? Hoy el creyente, Agata, conoce la palabra. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy, ¿qué pasó? Hoy estamos en un problema que no sabe distinguir si esto está bien o está mal. Y entran las opiniones y hace lo que él cree que es correcto, pero no a la luz de la palabra. Pero ¿qué pasa? La palabra dice, engañoso es el corazón.
Necesitamos del Espíritu, la guía de Dios. Necesitamos de su palabra para poder caminar en santidad, en obediencia y ser direccionados al Padre y no desviados del camino. Necesitamos de Él. Por eso tenemos que consultar la palabra de Dios. ¿Cuántos casos me he topado y pastor, conocí una chica y quiero presentarme, hablo con los padres, esto, lo otro, pero no hay un compromiso, no hay un casamiento, no hay una oración de por medio. Y uno puede escuchar tal vez y dice, no, nos pusimos en oración, esto, lo otro, y queremos hacer la voluntad del Padre. Pero ¿están seguros que quieren hacer la voluntad del Padre? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Existe el noviazgo como se ve en el mundo? Primero van, conocen a la chica. Si están de acuerdo, continúan. Y las cosas de Dios no es así. Las cosas de Dios no son así. Hay muchas cosas que Dios, antes de unir, primero tiene que preparar, primero tiene que formar, primero tiene que establecer y tiene que tener simientes. Porque muchos buscan una persona para estar a su lado, es como para apuntalar una columna que está a punto de caerse. Y no, Dios no quiere eso. Quiere una columna bien firme, hecha. Pero esa columna, la base, está sobre la roca. Tiene que estar sobre la roca. Una vez que desarrollan el ministerio, una vez que están formados, recién ahí Elohim establece. Y eso permanece. Lo que Dios hace, permanece. Y no se destruye. El hombre destruye. El diablo destruye. Lo que Dios hace permanece. Y en la forma que Dios lo hace, da frutos. Por eso necesitamos la luz de su palabra. Por eso necesitamos de Él. Amén. Y fíjense, porque muchas veces van y dicen, no, porque yo siento en mi corazón, me gusta mucho esa chica, o esa chica habla del chico que le gustaba esto, lo otro. Pero fíjense lo engañoso del corazón. Porque Amnón, hijo de David, eso que compartíamos la semana pasada de 2 de Samuel, en capítulo 13, dice que se había enamorado de su hermana. Estaba enamorado y no era una persona, era un hijo de David. David era un temeroso de Elohim. Amnón conocía la palabra de Dios. No era que no se conoce, desde niños son criados conociendo la palabra de Dios. Más adelante vamos a ir hablando. Fíjense lo torcido que es el corazón. ¿Cómo puede ser que le guste su propia hermana? Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, a mí me gusta. Y fíjense que la tierra al principio de la creación, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué dice? El Espíritu de Dios comenzó a pasearse y ordenar. Y no es que lo ordenó en un día. 6 días llevó, ordenó, transformó, creó. En día 7 reposó, dice la palabra. Si Dios, siendo que quien es, se tomó su tiempo, ¿sí? Tenemos que entender todas estas cosas. Amén. Y hoy vamos a compartir un poco más de lo que es. Hablamos del noviazgo, si realmente era bíblico o no. Pero lo que habla la Biblia, habla directamente de un matrimonio, un compromiso de matrimonio, de ese tipo de noviazgo. Pero lo que incita el enemigo es para que no haya compromiso, para destruir las almas, porque busca destruir lo que Dios creó. ¿Sí? Entonces, muchos no van a la luz de la palabra a ver qué es lo que dice la palabra de Dios.
Y por más que me digan a mí, no, esto no es así. Fíjense que en toda la palabra de principio a fin me habla de ese compromiso, ¿sí? De ese tipo de noviazgo. Y fíjense que a tal punto, si la novia está con mancha, directamente, hablemos así, de que si el creyente está con manchas, no entrará en el reino de los cielos. Amén. Muchos dicen, no, yo acepté a Yeshua en mi corazón. No puede ser la misma persona y estar hace 20 años en la misma condición. Tiene que haber un cambio. Hoy no solamente vamos a tocar el tema de qué pasó cuando ya el pecado fue hecho. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios, la Torá? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Sí? Fíjense que la palabra de Dios es santa. Lo que hace cuando uno empieza a leer la palabra, identifica el pecado, ¿sí? Saca a luz lo que hay en uno, saca a luz el pecado. Y ese pecado produce muerte. Pero ¿qué pasa? Esto es, Dios puso así para que ninguno por sus obras pueda ser salvo, sino por un Redentor. ¿Qué es lo que hace? Elohim utiliza de esta forma, la palabra es santa, identifica el pecado, produce muerte, para que cuando oremos a Dios por ese pecado, Dios se glorifique y nos dé vida. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero quiero que vayan a Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Fíjense lo que me dice. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a diferenciar, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. La palabra de Dios nos sirve para identificar el pecado que hay en nosotros, para llevarlo a la luz y que Elohim esté sacando esto de nuestras vidas. ¿Qué pasa si lo que hablábamos al principio, si una parejita vino a la iglesia y tuvo hijos? ¿Qué va a pasar con esas vidas? ¿Qué va a pasar con las personas que cayeron en fornicación? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que conducirnos? Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar unas alabanzas y prontamente vamos a ir estando compartiendo un poquito más de su palabra. ¿Qué pasa cuando el pecado ya está hecho? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debemos continuar? ¿Qué pasa si hace años que se está en la congregación y está en esa condición? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Bueno, estuvimos compartiendo un poquito, repasando un poco el tema de noviazgos, si es bíblico o no es bíblico. Ahora vamos a tratar de identificar el pecado, ¿sí? ¿Y qué nos dice la palabra porque muchas personas llegan a la iglesia y están
1 o 2 años, y puedo decir algunos años, en concubinato y no se han casado. Hasta hay personas dentro de la iglesia ejerciendo ministerios o estando en la alabanza en esa condición, o aquellos que practican la fornicación y estando en la alabanza, o estando hablando a otras personas de la palabra. ¿Qué es lo que le puede pasar a esas personas? ¿Amén? Primero y principal, vamos a hablar de aquellos creyentes que aceptaron a Yeshua en su corazón y aún siguen congregando y siguen en esa situación, porque o no les supieron informar, o les dijeron y mantienen esa situación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Primero, mediante la palabra, porque dijimos que la palabra saca a luz el pecado. Y el propósito es de identificar qué es pecado, qué no es pecado. Porque Dios no nos llamó a sentarnos, a ir a la iglesia y calentar el banco. Nos llamó para ser un instrumento en sus manos. Y no solamente aprender nosotros, sino también enseñar conforme a la palabra de Yahvé. Amén. Entonces, Dios quiere utilizarnos, pero para poder utilizarnos primero tenemos que ser limpios, tenemos que ser transformados. Amén. Muchas personas han sufrido muchas pérdidas, dolores, problemas a raíz de que no se han cortado maldiciones, porque hemos tocado el tema con mi hermana Diana, hemos tocado el tema de maldiciones. ¿Qué produce maldiciones? ¿Cómo cortar esas maldiciones? ¿Sí? Y sin darnos cuenta, esas malas decisiones que por ahí estamos tomando, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino es muy probable que la descendencia lo repita, siga haciendo las cosas mal, y esto se termina transmitiendo por generaciones. Por eso es importante. Ahora vamos a ver un poquito qué nos dice la palabra e identificar un poco el pecado, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, donde Pablo está hablando, ¿no? Y no le habla a cualquiera. Dice, como título dice, litigios delante de los incrédulos. No está hablando a cualquier persona, a cualquier hermanito. Aquel que no es creyente. Le está hablando a los mismos creyentes. Dice en el versículo 9, leemos en el nombre de Yeshua, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Amén. Y vamos a ir a Mateos 15, Mateos capítulo 15, versículos 18 y 19, donde el mismo Yeshua habla y enseña y dice, ¿no entendéis? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Sí? Vemos que nos dice la palabra fornicarios, nos habla de los adúlteros. Amén. Entonces, si
si la palabra me dice esto y me habla de maldiciones generacionales, todo lo que dice en Deuteronomio 28, ¿sí? Que habla de las bendiciones, las maldiciones, no es algo así nomás. Fíjense de que hay que identificar el pecado. Ya identificamos que todas estas personas en esa condición no heredan el reino de los cielos. Ahora, si lo comparamos y para poder entenderse mejor, para que se pueda entender, lo vamos a dar con un ejemplo. Fíjense que, hablando un poco de lo secular, fíjense, por ejemplo, el cáncer. Con el tratamiento de cáncer, cuando una persona sufre de cáncer, ¿sí? No pueden dejar esa enfermedad en esa parte del cuerpo. Directamente lo tienen que sacar. Un poquito de esa enfermedad, ¿sí? Un poquito de esa enfermedad puede avanzar a gran parte del cuerpo, contaminándolo y haciéndole gran daño, matándolo, ¿sí? De a poco. Y no es que, bueno, ahora, haciendo esa misma comparación, los que entraban al camino y hoy están en concubinato, no, pero yo acepté a Yeshua en mi corazón y yo estoy orando y busco de él y escucho alabanza y congrego, pero se sigue en ese concubinato. Identificar el pecado, ¿sí? Ante la Biblia, ante la palabra de Dios, ahí hay pecado. Pero la palabra de Dios no es como lo de Satanás, que está para acusarte, para hacerte daño, sino para darte vida. Amén. Es para cortar lo que te está haciendo daño, sacar eso y darte vida. Entonces, no podemos seguir en esa misma condición, aún sabiendo, por ejemplo, si se está practicando esa fornicación, no se puede seguir en esa condición. Es como el cáncer, ¿sí? No se puede estar sin tratamiento. Lo tenés que extirpar, lo tenés que sacar, porque termina matándote. Espiritualmente termina secándote. Otra de las cosas para compartir: donde hay pecado, el enemigo tiene derecho legal. ¿Y qué? No te va a pedir permiso. El pecado es dejarle una puerta abierta al enemigo y no va a pedir permiso. Aunque dejes una indija abierta, se va a meter y te va a hacer pedazos, ¿sí? Entonces, si estás en esa condición, mediante la palabra sabemos que esto no está bien. Pero no solamente nos lleva a esto, identificar el pecado. Orar para que Elohim revele, ¿sí? Porque una vez estuve compartiendo muchas veces con ustedes de que una vez hicieron un estudio de la descendencia de un pastor, y de esa descendencia salieron jueces, gobernadores, pastores, presidentes, algún que otro descarriado, pero hubo una descendencia impecable. Y del ladrón, cuando se hizo un estudio de su descendencia, ¿qué salieron? Asaltabancos, violadores, ¿sí? Entonces, ahí vemos la comparación de las bendiciones y las maldiciones. Un ejemplo de las bendiciones, de la obediencia de Abraham. Fíjense cómo vivió Isaac, cómo vivió Jacob, y hasta el día de hoy se vive las bendiciones que le fue prometido y le fue dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vemos lo que son una descendencia que busca del Padre y vemos a alguien que no busca del Padre. Vemos las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? ¿Y qué digo de identificar el pecado?
Si vos me estás diciendo que hay una pareja en concubinato y que tuvieron hijos antes del matrimonio, es porque en la ascendencia también hubo ese pecado. Identificar el pecado, pedir perdón a Yahvé por ese pecado y buscar erradicarlo, ese pecado. Y para poder erradicar es presentarse delante de Yahvé, porque nada queda oculto delante de Yahvé. Nada queda oculto delante de Yahvé. La palabra nos sirve para identificar el pecado, para echar fuera todo esto malo, ¿sí? Para sacar, porque Elohim es un Elohim de orden, de limpieza, ¿sí? Dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Que si, por ejemplo, una mujer se juntó con un varón y tuvo una hija, es muy probable que esa hija, muy probable que no se case, se junte con otro varón y tenga un hijo antes del matrimonio, ¿sí? Saben que no solamente hay un pecado ahí de fornicación, sino que producto de ese pecado tuvieron un hijo. Y saben que producto de ese pecado hay una maldición sobre ese niño, que el pecado se llama hijos bastardos, ¿sí? Para poder cortar esa atadura, para poder extirpar de raíz, se corta maldiciones de la ascendencia de arriba, ya sea padre, abuelo o mucho más arriba, ¿sí? Maldiciones generacionales que vienen, demonios que se infiltraron y van afectando. Fíjense que si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, un matrimonio se separó, empiecen a investigar y fíjense si los padres de ellos también se separaron, si los abuelos se habían separado, si mucho más arriba tuvieron ese problema. Si cayeron en fornicación, fíjense, identifiquen ese pecado, ese problema, fíjense mucho más arriba y empiecen a cortar, no solamente en su vida, en su ascendencia. ¿Para qué? Para que su descendencia sea bendita. Y no estoy hablando de algo que no es bíblico. Y un ejemplo es la vida de Abraham. Porque Abraham dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Durante 14 años trató con Abraham hasta que transformó hasta el nombre de Abraham, Abraham, ¿sí? Y en el de Sarai, a Sara. Hubo un proceso para poder ser una nación bendita. No fue así porque sí. Hubo una preparación antes de que viniera el hijo de la promesa, Abraham. Primero los tuvo que preparar. Así pasa también con el matrimonio. Dios tiene que preparar, lleva un tiempo, porque tiene que cortar maldiciones. Tiene que transformar la vida, porque una sola carne van a ser. ¿Sí? Entonces tiene que cortar maldiciones. Y fíjense que si el varón es violento, fíjense en la parte de su ascendencia. Si no hubo una persona así que haya tenido violencia, que haya sido violento, que haya sido alcohólico, ¿sí? Empiecen a identificar el problema mediante la palabra. ¿Para qué? Expongan ese pecado delante de la presencia de Dios. Porque Dios va a decirles cómo tienen que orar,
Porque dice la palabra, clama a mí y yo responderé. Y Dios le va a mostrar cómo tienen que orar, cómo tienen que ayunar, porque los ayunos es para cortar toda carga de opresión, todo yugo, ¿sí? Y para libertar esas almas, para libertar las almas. Amén. Entonces, si hay una pareja en concubinato que tuvieron hijos, es pedirle primeramente perdón a Yahvé, porque han fallado. Identificar el problema, el pecado. Padre eterno, te hemos fallado en esto. Hay pecado porque hemos tenido relaciones sexuales o maritales antes del matrimonio. ¿Sí? Perdona los pecados de mi ascendencia y corta, oh Yahvé, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, todas esas maldiciones que vienen generacionales, maldiciones de fornicación, de adulterio. Corta, oh Yahvé, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Presentar ese pecado. ¿Para qué? Para que Elohim corte. Si te cuesta cortar con ese pecado, es para que uno lo presente delante del Padre. Y Dios va a hacer. Amén. Identificar el pecado. Fíjense lo que dice en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Del versículo 9 y 10. Y esto pido en oración, dice, ¿no? Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en la ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles, para el día de Mashiach. Por más que estés en la congregación y no presentaste esto delante del Padre y no te pusiste a cuenta, es como tener una enfermedad de muerte, un cáncer. Porque déjame decirte que el cáncer también son demonios que se transmiten de generación en generación, van genéticamente, ¿sí? Y estas enfermedades es para que muchas veces el Padre pueda glorificarse. Y déjame decirte que el tema el cáncer, vos no podés decir, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a aislar y voy a vivir con el cáncer. Sí o sí lo tenés que extirpar, porque se puede activar y otra vez puede producir eso. Puede producir esa enfermedad y cuando se expande muy rápido. Entonces, cuando hay un pecado, cuando hay algo así está latente y uno no se pone a cuenta delante del Padre, es un derecho legal que tiene el enemigo. Por más que vos congregues, por más que ayunes y ores y no lo entregaste al Padre, es un derecho legal que tiene el enemigo para venir y hacerte pedazos. ¿Qué dice la palabra? Ir hasta la estatura de Mashiach, ser santos, porque yo soy santo. No puedo estar en esa condición. No puedo estar en esa condición. Muchos hoy están sirviendo en la iglesia, en la alabanza, o están hablando o predicando a otras personas. ¿Sabés que el estar en la alabanza, hay una batalla, hay una guerra, no es solamente alabar al Padre. Hay batalla en el aire con huestes espirituales de maldad. Por la alabanza se cortan ataduras espirituales, por la alabanza Yahvé. Fíjense que cuando David alababa, el espíritu inmundo que venía a perturbar a Saúl se iba. ¿Cómo es una alabanza cuando uno está en el espíritu, donde hay una unción, donde hay una consagración al Padre?
Por la alabanza se rompen ataduras espirituales. Directamente se está batallando con el enemigo mediante la alabanza. Y si vos te vas a la batalla estando en esa condición, es como tener un fusible y no tener el percutor, no poder disparar. Es como ir a la guerra e ir sin armas. El enemigo no está jugando y va a tirar a matar. Amén. Muchas de las cosas, por eso hablamos con respecto del tema del noviazgo, hablamos con respecto qué pasa si se ha caído en fornicación, qué pasa si hay concubinato, qué tenemos que hacer en esa situación. Identificar el pecado. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Primeramente pedí perdón a Yahvé. Una vez que se ponen a cuenta delante de Yahvé, que pidieron perdón y empiezan a orar, Elohim va a ordenar, va a preparar para que esas vidas puedan ordenarse, casarse. Una vez casado, orar por los hijos, cortando toda maldición y toda cosa mala hereditaria, para que esa situación no vuelva a repetirse, y declarando bendición sobre la descendencia. Entonces fíjense que no es solamente identificar el pecado, se están cortando ataduras y maldiciones generacionales. Ponerse a cuenta con el Padre no es solamente corregir un error, sino bendecir a toda la descendencia, las generaciones venideras. La importancia de estar a cuenta con el Padre. Una decisión, cómo afecta a una vida, y una mala decisión, cómo afecta también. Una mala decisión de Abraham de apresurarse ante esa situación, tomó por esposa Agar y tuvo un hijo, Ismael. Esa mala decisión de haberse apresurado y no haber esperado la respuesta de Dios, hasta el día de hoy lo sigue pagando Israel con los árabes. Hasta el día de hoy. Una mala decisión. Haberse apresurado. No haber esperado los tiempos de Yahvé. Muchas veces yo no entendía por qué Yahvé, cuando uno ora, dice no, porque las veces que he escuchado en iglesia, en distintos lugares, he escuchado de no, ¿sabes qué? No oramos a Dios porque no encontramos respuesta. Entonces prefieren tomar una decisión ellos. Sí, después cuando viene el problema van y claman a Dios: Dios mío, mira, me pasa esto. Resulta que no clamaron a Dios, fueron y se casaron. No, yo quiero estar ordenado. Fueron y se casaron, tomaron una decisión. No esperaron los tiempos de Dios. No, porque Dios no me habla, no lo escucho, no lo veo. La palabra dice: clama a mí y yo responderé. Si hay un problema, si estás teniendo ese problema que no podés ver, no podés oír, primero, ponete a cuenta con Yahvé. Para que puedas entender, para que puedas ver y discernir lo que el Padre quiere hacer en tu vida. No ir por la vida a los golpes. Porque Dios nos está preparando para poder transmitir esto a otras almas. Dios no quiere que vayas a la congregación y calientes un banco. Porque después, ¿qué hacen? Hacen una religión. Van, buscan
van a la iglesia, cantan unas alabanzas, escuchan una palabra y siguen su vida haciendo de la palabra de Dios una rutina y no teniendo vida. Dios quiere obrar en tu vida, quiere transformarte. Y la transformación lleva tiempo, y ese tiempo depende de uno. Ese desierto, ese aprendizaje puede ser un día, o como le pasó a Israel, 40 años dando vueltas en el desierto. Necesitamos ser permeables en las cosas de Dios. Amén. No podemos seguir en esa condición. Estar en ese pecado y no cambiar esa situación es permitirle al enemigo que en cualquier momento venga un ataque. No, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno. No va a poder tocarme el enemigo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces habla en la palabra y recalca aún de principio a fin, de Génesis, de Bereshit al libro de Revelaciones, Apocalipsis, habla de la santidad. Todo el tiempo habla de la santidad. Sin santidad nadie verá a Yahvé. Sin santidad nadie entrará al lugar santísimo. La palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Es un Cohen, ser un sacerdote, significa ser santo. La palabra es clara. Y ponerse a cuenta no es solamente que te estás poniendo a cuenta vos. Estás poniendo, así como se puso Abraham cuando le dijo, Yahvé le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hizo una gran transformación en Abraham. Así Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y lo dejó escrito, ¿saben por qué? Porque el corazón del hombre es torcido. Porque falla. Porque no tiene continuidad. Por eso nos dejó la palabra, para que le hagamos cada día y ver lo que hizo con estos hombres. Y no fue con el único hombre que trató de esa manera. José, ¿sí? 17 años trató con José, para después ser segundo de Faraón. Muchos quieren la bendición de Dios. Dios no me puso por cola, sino me puso por cabeza. Pero para ponerte por cabeza, primero te tiene que preparar. Amén. Vos querés la bendición de Yahvé, pero no querés ser transformado. Y fíjate que ser transformado es... Dios quiere sanarte. Dios quiere transformarte. Pero esa herida que vos tenés, Dios tiene que rasparla, tiene que sacar todas esas impurezas, esas imperfecciones, ese pecado, raspar, sacar para que esa herida cicatrice. Para que va a llevar un tiempo, va a doler, sí, duele. Pero en el tiempo va a sanar. Su palabra produce sanidad, produce transformación. Por eso digo, uno no puede ser el mismo. El que conoce a Yeshua no puede ser el mismo. ¿Sí? No puede seguir ese pecado. Y hay algo que tenemos que entender. ¿Qué dice la palabra? Cuando Yeshua sana al lunático, dijo, este género no sale sino solamente con ayuno y oración. Solamente de esa forma puede ser cortado todas estas cosas malas. Amén.
Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. Aleluya. מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. Seguimos continuando compartiendo de su palabra. ¿Por qué hablamos de todos estos versículos, de todas estas cosas? Porque Dios quiere que cada uno busque de Él. Porque hay una mala costumbre de decir: pastor, ¿está bien esto? Hermano, ¿está bien esto? Pero no indagamos las cosas de Dios. Es más fácil preguntarle a otro. Claro, el pastor ora, busca, ayuna. Es más fácil buscar las cosas en bandeja. Pero Dios no quiere de esa forma. Quiere que cada uno se esfuerce, que cada uno le busque con el corazón. A esas personas que le buscan con el corazón
y quieren conocer más de Él y quieren buscar más de su palabra, a esos Elohim les va a hablar, no a la gente cómoda. Hoy la iglesia está llena de esa gente cómoda, esperando, pastor, qué buena palabra, no, esta palabra no me gustó. Están esperando que la palabra les llegue, pero el maná tenés que salir a buscarlo. El maná no le llovía en el campamento, tenían que salir del campamento y tenían que ir caminando para ir a buscar ese maná, ese alimento. Amén. Dios no quiere gente cómoda. ¿Por qué? Porque si la palabra te llega así en comodidad, nunca te vas a esforzar, nunca va a haber un cambio. En cambio, si Elohim permite esto, está haciendo que te esfuerces para que en uno se produzca ese cambio. Amén. Pastor, mire, yo quiero hacer, ponerme en compromiso lo que hoy estábamos hablando del noviazgo. Empecemos a buscar qué me dice la palabra de Dios. Dios primeramente no quiere creyentes cómodos, quiere un pueblo santo, lleno del conocimiento de su palabra, no de otro conocimiento, lleno del conocimiento de su palabra. Ahora, vos podés tener todo el conocimiento de la palabra, pero sin el Espíritu de nada sirve. Necesitamos esa comunión con el Padre. Amén. Todo lo que hayamos hablado hoy, llévalo a la oración. Ya ves, es verdad lo que ha compartido mi hermano Franco, mi hermana Diana. Es verdad esto, Padre Eterno, que tú no quieres creyentes cómodos. Mostrame, Padre Eterno, mostrame en sueños, así como a muchos le has hablado en tu palabra. Mostrame en sueños. Ayúdame a poder entender tu palabra. Quiero saber más de ti, quiero agradarte. Padre Eterno, no quiero buscar agradar a los demás, quiero agradarte a ti, quiero ser transformado. Necesito de ti. Necesitamos de su presencia. Fíjense que ¿por qué la iglesia muchas veces no avanza? Se ha conformado. Busca la bendición y no buscan ser transformados. De nada sirve esos adornos o plata, esto, lo otro, si adentro está podrido. De nada sirve si no hay una transformación en uno. La palabra nos dice, y las bendiciones los alcanzará. No tenés que ir detrás de las bendiciones. Tenés que buscar de esa palabra de Dios, buscar ser transformado, y Dios va a ser. Amén. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Hoy lo que compartíamos era de cortar no solamente maldiciones generacionales, transformar la vida de uno. ¿Qué hacemos si hemos fallado? Presentar ese pecado delante de Yahvé. Si hoy escuchando o pudimos identificar el pecado, yo estoy en falta porque estoy mirando ciertas cosas que no están bien delante del Padre. Identificar el pecado, orar a Yahvé, no solamente pidiendo perdón. No es que es algo que te surgió a vos solamente. Hay cosas heredadas que hay que cortarlas, que Elohim quiere erradicar. Es ese cáncer que Elohim, Dios, quiere extirpar hoy de tu vida. Es una maldición que Dios quiere cortar hoy de tu vida, de nuestras vidas. Muchos dicen, no, ¿sabes qué? Las maldiciones fueron colgadas en el madero y ya no tengo que cortar más. ¿Sabes qué? Para Elohim no hay nada imposible. Y sería muy fácil cortar todas esas ataduras. Pero ¿sabes qué?
Dios te lleva a que cada vez que vayas creciendo espiritualmente, te lleve a estar cortando una y otra cosa y otra cosita y otra cosa. Y no lo hace todo de una. Hoy compartíamos que cuando Elohim ordenó los cielos, la tierra, cuando Yahvé los creó, no lo hizo en un día. Y a medida, ¿por qué nos dice la palabra? Llegar hasta la estatura de Mashiach, día tras día, Dios te va a ir mostrando qué cosas tenés que cortar, qué cosas, pero ¿cómo? Vos podés orar, pero a medida que vayas creciendo espiritualmente y llegando a esa madurez espiritual, Dios te va a ir llevando a cortar esas ataduras espirituales y te va a ir a ayudar a seguir avanzando en el camino. Si hoy estás queriendo y no podés, ayuná, orá para que toda maldición sea cortada. Si no podés vencer y bueno, no llegue ese casamiento y vos querés ordenarte, presentalo delante del Padre y Dios va a preparar ese momento para cortar toda esa atadura, para que se rompan esas cadenas. Si caíste en fornicación, pedí perdón delante del Padre. Identifica el pecado. ¿Hubo pecado de fornicación? Fíjate si alguien de tu ascendencia, sea padre, abuelo y más arriba, si no ha caído en ese mismo pecado. Es decir, de que, por ejemplo, si tu abuelo fue un mujeriego y de repente estaba casado y terminó saliendo con otras mujeres, o hubo ese pecado y a vos te pasó lo mismo, identifica el pecado. Identifica el pecado a la luz de la palabra. Si estuvo saliendo con otro, entonces hubo fornicación, hubo adulterio, pasó esto, identificar el pecado. Pedir perdón delante del Padre y erradicar eso, cortar esa atadura, para que esto no se siga pasando por generaciones, no sigan padeciendo otras generaciones a causa de ese pecado. Si hoy vos caíste en el concubinato, identifica el pecado a la luz de la palabra de Yahvé, ¿sí? Para que otros de tu descendencia no caigan en la misma situación. Ordenate delante del Padre. Pedí a Elohim para poder ponerte a cuenta. Si estás al servicio, apártate hasta que estés a cuenta delante del Padre. Porque cuando uno se aparta para Dios, hay una transformación muy grande, ¿sí? Entonces, si estabas en el servicio, es preferible apartarse y no seguir en ese pecado estando al frente. Fíjense las personas que practicaron el pecado y estuvieron al servicio. ¿Sí? Es necesario que podamos entender esto. Amén. Vamos a orar, porque esto da para seguir hablando mucho más tiempo. Hay muchos versículos para poder compartir. Hay muchas palabras para poder seguir con esto. Es necesario. Amén. No es un tema de una hora, no es un tema de un día, sino que vamos a ir hablando un poquito más de estos temas, así como hablamos y repasamos del tema del compromiso. Vamos a seguir compartiendo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua. Si hay algo que hemos dicho mal o hecho mal, te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes, Padre eterno, que nos ayudes a identificar ese pecado, que saques todas las cosas a luz, que nos muestres, Padre eterno,
Mostranos cómo tenemos que orar, cómo tenemos que hacer, Padre eterno. Guíanos, Padre eterno, en tu palabra. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a apartarnos para ti. Padre eterno, Yahvé Sebaot, no me guste lo que a ti te desagrade. Padre eterno, ayúdame para que me guste lo que a ti te agrada y poder continuar lo que a ti te agrada. Rompe ataduras espirituales en nuestras vidas. Rompe ahora toda fortaleza, Padre eterno, Yahvé Sebaot. Y si soy una persona que no lee de continuo tu palabra, no nace en mí de leer de tu palabra, te pido que nazca en mí de leer de tu palabra. La fuerza de voluntad, de constancia para poder leer cada día de tu palabra. No nace en mí orar, Padre eterno, nazca en mí de orar, de buscar de tu presencia. No nace en mí de buscar esa santidad, nazca en mí de buscarte como el aire que respiro, Padre eterno. Que podamos buscarte hoy, Yahvé Sebaot. Toca nuestras almas, toca nuestras vidas, Padre eterno. Endereza nuestro camino delante de ti, Padre eterno. Rompe ataduras espirituales, Padre eterno. Y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre eterno. Porque dice tu palabra, en la obediencia está la bendición, Padre eterno. Necesitamos de ti. Y que todo lo que hayamos aprendido quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayudes a ponerlo por obra. Te damos toda rabá, Padre eterno, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Bueno, vamos, terminamos este programa, pero esto no termina acá. Vamos a seguir compartiendo. Así que le doy toda rabá por un programa más. A Yahvé le doy toda rabá a Yahvé por un programa más, por haber compartido con mis hermanos. Y bueno, Shalom, buena semana y que podamos seguir en su camino unánimes, orando unos por otros, buscando crecer espiritualmente y estar unidos. Amén.